Muy bien, vamos a dar inicio a lo que será la última conferencia de este seminario. Y tengo el honor de tener aquí a mi lado a Marco Mira de Ercole, que ya lo tuvimos el día de ayer en uno de los paneles, pero yo creo que sus méritos no han sido suficientemente resaltados. Ya de por sí haber hecho guía de las mejores prácticas para la medición del bienestar subjetivo que nos presentó el día de ayer ya es una credencial más que suficiente. Es impresionante la investigación que hay detrás de ese documento de OSD en todos los aspectos minuciosamente investigados, desde lo que son escalas, la manera de preguntar, la manera de administrar el cuestionario frente al informante, el contexto, el imprinting, etcétera. Es de por sí impresionante ese trabajo y es recomendable para todos los que estén en este asunto de la medición del bienestar subjetivo, porque recopila una cantidad de bibliografía y de información impresionante al respecto. Pero, aunque el día de ayer lo presentó Benny Tenkin, debo de resaltar una vez más que Marco es dentro de la división de estadísticas de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha sido el jefe de división de estadísticas de hogares y medición del progreso. Ha sido editor de algunos de los flagships de la organización, como Society at a Glance y Growing Unequal, publicaciones fundamentales referidas también a cuestiones de distribución del ingreso y pobreza. Participó en los trabajos de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social, que ya se ha mencionado, que fundara el anterior presidente francés Nicolas Sarkozy. Y también tiene experiencia, trabajó en el Fondo Monetario Internacional y es egresado de la Universidad de Módena con posgrado en Oxford. Todo este trabajo en el que ha participado Marco es realmente una referencia obligada para los institutos de estadística, no solo de los países miembros de la organización, sino yo creo que para cualquier organización estadística nacional. Entonces, dejo con ustedes la conferencia magistral de Marco sobre lo que nos dice la información del bienestar subjetivo y cuál es su relevancia en la discusión de las políticas públicas. Marco. ¿Ya me pueden escuchar? Ok. Buenos días a todos. Para mí es un gran honor hablar en esta última sesión. Es también un poco intimidante. Nunca antes había dado una conferencia magistral, como fue presentado. No soy un científico ni académico, ni siquiera califico como investigador sobre bienestar subjetivo. Soy un servidor público en una organización internacional. Yo trabajo en la interfase entre la investigación y la política. Y trabajamos en una agenda de bienestar y progreso, de la cual hablaré, en donde el bienestar subjetivo forma pequeña parte, y también voy a hablar de este asunto sobre qué nos dice el bienestar subjetivo desde el punto de vista de políticas en mi trabajo en la OCDE. Pero antes de darles esta presentación, quiero agradecer a los organizadores, a Flaxo y al INEGI por la gran experiencia que ha resultado este seminario. Estaba pensando cuando Margarita dijo antes que había una prueba de 3-1 entre los efectos positivos y negativos. Yo creo que yo realmente entro en estos criterios. Para lo negativo, debo contar el jet lag. Esta mañana me desperté a las 3, así que la atención
empieza a disminuir a nivel exponencial. Y también voy a hablar acerca de las dificultades de seguir esta discusión en un idioma que no es el propio, así que yo dependo mucho en la traducción hasta que mi colega italiano me dijo que podía seguirlo. Y realmente sí pude captar una gran parte de la discusión. Y esto también del lado de los afectos positivos. Y algo muy importante, llegué con un clima maravilloso. Yo creo que hemos padecido el invierno más largo en los últimos años, pero llegar a un clima con 25 grados realmente cambia tu perspectiva. Lo segundo es que, bueno, la ciudad es muy bonita. Llegué el día antes de que comenzara la conferencia y tras ver a los colegas y demás, pasé la tarde en el Museo de Antropología y estuve y me apabulló. Aún que creemos que Cristóbal Colón descubrió las Américas, pero de pronto aparece el tamaño, cantidad de estas culturas y es maravilloso. Es una perspectiva muy diferente de lo que eran las Américas. La segunda cosa que habría que tomar en cuenta es la oportunidad de conocer a muchos amigos, viejos, nuevos, con los que he estado en contacto, bueno, con Gerardo, Mariano, que han trabajado conmigo en la OCDE durante años, gente que conocí hace por primera vez o con la que había estado en contacto durante mucho tiempo, pero a quien nunca le había visto la cara realmente. Y este es, por ejemplo, el del moderador de esta sesión, pero cuando el aprendizaje es muy importante. Cuando se abrieron las conferencias se dijo que para eso estábamos, y bueno, a pesar de que estaba familiarizado con me impresionó el nivel hasta el cual la discusión sobre bienestar ha permeado la cuestión de las políticas públicas. Y este, bueno, concepto sobre cómo ha permeado el nivel local, municipal, y esto apareció con fuerza también en el foro de la OCDE. Buena parte de nuestro trabajo en OCDE es con los países de la OCDE, pero hay una demanda a nivel local que es donde las políticas pueden hacer una diferencia, y de allí pueden aprender otros países del caso mexicano. Y el último elemento que habría que tomar en cuenta a favor es el conocer estas perspectivas que vienen de lugares muy diferentes. Pero creo que esto no le hace bueno, bueno, la idea es que es básicamente la de confrontarnos con la perspectiva de psicología, de la filosofía, de la pedagogía, sociología. Es algo que deberíamos tomar mucho más en cuenta en el futuro. Los economistas imperialistas tienen una perspectiva que han impuesto a sus políticas públicas. Creo que el confrontar las perspectivas de varias otras disciplinas será muy útil para lograr avances en este campo. Bueno, cuando llegas, cuando eres el último, bueno, vas a repetir mucho lo que ya se dijo.
dijo muchos de los puntos mencionados anteriormente. No voy a ser original. Algunas de las cosas que habrán escuchado, bueno, esto no es necesariamente malo. Cuando estamos trabajando con la Comisión Stiglitz, en algún momento le dije a Jean-Paul Fitoussi, le dije, mira, tenemos un importe en el que los puntos se repiten 1, 2, 3 veces, de tal, dije, va a ser más claro si quitamos las repeticiones. Y dijo, no, hay que repetir las cosas 3 veces para que se queden en la mente de la gente. Si crees que algo se repite, bueno, tómalo por el lado positivo, en el sentido de que lo aprenderás. Bueno, en mi intervención no me voy a enfocar en el bienestar subjetivo. Hay gente mucho más calificada que yo, ya lo he mencionado en el pasado, pero lo que intentaré hacer será proporcionarles un contexto, información de fondo con la que la OCDE busca trabajar en este campo, y algunas intenciones de trabajo futuro y mi visión personal sobre el asunto del uso del bienestar subjetivo en la creación de políticas públicas. El primer punto que quiero hacer es que el trabajo de la OCDE sobre bienestar subjetivo es parte de una agenda mayor llamada la Iniciativa por una Mejor Vida. Y esta es una iniciativa que anunció Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, en el contexto de los 50 años de la OCDE en 2011. El aniversario estaba bajo el eslogan Mejores políticas para mejores vidas. Y bueno, el eslogan, si te dice algo importante sobre el propósito del involucramiento de la OCDE en este tema. El papel era el de replantear la imagen de una organización que durante mucho tiempo se percibió que se enfocaba demasiado en la eficiencia económica como el único criterio para políticas públicas y buscar crecimiento a toda costa. Y bueno, hasta hoy en la día la OCDE tiene una publicación que se llama Vamos por el Crecimiento. No se llama crecimiento verde, crecimiento exclusivo, no, solo crecimiento. Entonces esto te habla mucho del tipo de cultura de la organización en sus inicios. Entonces este esfuerzo de repensar la imagen de la organización es algo que ha sido utilizado y canalizado por distintas partes del organismo para algo que se llama nuevas aproximaciones para retos económicos. Y es algo que el secretario general dice, tenemos que ver qué hemos aprendido de 6 años de crisis, y es trabajo que estamos haciendo actualmente, pero es muy importante que los que trabajamos aquí en la OCDE, que llevamos más tiempo con esta agenda de bienestar, dado que muestra el punto hasta el cual esta idea del crecimiento del PIB no es un objetivo legítimo, y esto está empezando a permear distintas partes de la organización. Bueno, esta iniciativa por una mejor vida tiene un resultado principal, que es el informe que mostré en la presentación de ayer, y que básicamente es un esfuerzo por comparar o crear una línea base a partir de la cual establecer indicadores para bienestar, desigualdad, etcétera, y hacer converger algunos de los análisis que hemos hecho. El segundo resultado es algo que fue mostrado por uno de los participantes de la mesa anterior, que es algo que llamamos el índice de vida Yorbex, y es algo que creamos como herramienta de comunicación para responder a algo
algo que venía en la comisión Stiglitz. Entonces, todos los estadísticos y demás saben que la idea de un indicador, la gente ha buscado esto durante mucho tiempo, pero esto fue bastante claro en tanto que dijeron que esto no es algo que los estadistas, los que trabajan en estadística, no van a llegar a un acuerdo, sino que determinar las emisiones y las cifras, etcétera, es algo que le concierne a los procesos democráticos de cada sociedad, pero lo que deben de hacer los expertos en estadísticos es proporcionarle los elementos para que la gente tome sus decisiones. Entonces, lo que hace Your Better Life, el índice Your Better Life, lo que permite es establecer hasta cierto punto la importancia de ingresos, salud, felicidad, etcétera. Entonces, cada país fue caracterizado por una flor, el indicador era el rendimiento, el desempeño general, el largo de cada pétalo era su desempeño en cada campo y el ancho del pétalo es el peso que se le da a cada dimensión. Entonces, se imaginarán que este no es un índice de mejor vida de la OCDE, sino tuyo, y queremos que la gente tome estas decisiones. Ha sido una herramienta extremadamente popular desde que fue presentada. Ha habido más de 1 millón de usuarios que han jugado con la herramienta y es algo que queremos mantener, extender y agregarle funcionalidad. Para entender este aspecto comunicacional y analítico, bueno, hubo otras cosas que no eran tan importantes, pero eran importantes para nosotros, ciertas actividades, por ejemplo, que en lugar de proporcionar mejores cimientos para entender el bienestar, bueno, se establecieron los lineamientos del bienestar, el tipo de objetivo, pidiéndole a la gente, a más oficinas que hicieran estas mediciones y generaran una generación de mejores estadísticas en este rubro. Pero como fue mencionado por el presidente Flaxo al inicio, la agencia de mejorar de las matrices, bueno, actualmente nos falta matrices en varios de los campos y hemos llevado a cabo trabajo en muchas áreas y estaremos presentando en algunas semanas un informe que nos da lineamientos sobre la medición de la distribución del ingreso del hogar, y esto es muy importante para la perspectiva de medir la riqueza material de las personas, pero se han hecho pocos esfuerzos materiales al respecto en los países miembros y no había estándar internacional para hacerlo hasta ahora. En el corazón, digamos, de esta iniciativa hay un marco para pensar sobre de qué se tratará y para identificar las dimensiones. Uno de los asuntos que surgió de esta reunión en la que discutimos con nuestro colega de INEGI fue de qué manera podemos lograr mayor convergencia en esta iniciativa. Bueno, hasta cierto punto se puede aceptar que la selección de dimensiones puede ser diferente de país a país, pero será importante estar de acuerdo con una serie de principios, cuando menos, sobre la selección y el principio que usamos en la OCDE. Y bueno, creo que esto va a ser relevante para muchas de las aplicaciones, pero el primero es que el enfoque se hace en la gente, no en el sistema económico, no en el sistema natural, sino que se enfoca principalmente en la experiencia de la gente, de tal forma que cada persona cuenta. Es decir, esto implica que cualquier evaluación, cualquier línea base, comparación, tendrá que tomar en cuenta ambas medidas de desigualdad, y digo desigualdades más bien porque
además de medir el rendimiento y la idea de que hay más allá del PIB que el crecimiento, y esto ya se acepta, pero cuando piensas en medir las igualdades, hay una tendencia a creer que todo se reduce a desigualdad de ingreso, y sí, sin duda esto tiene otros resultados, pero no es siempre el caso. Entonces, por lo tanto, las métricas de desigualdad en otros rumbos son importantes. La otra cosa es pensar sobre los resultados. No estamos midiendo entradas ni producción, sino que cada país tiene su propia forma sobre cómo lograr una mejor vida, pero la idea de los resultados es que pensar en aspectos que son valiosos por sí mismos y no solo instrumentales para lograr otras cosas. El tercer criterio tiene que ver con tanto dimensiones objetivas y subjetivas. Creo que el asunto apareció en varios momentos de la discusión ayer. A lo que nos referimos con subjetivo es que las dimensiones solo pueden ser observadas por la persona en cuestión. Sí, lo mencionó alguno de los miembros de mi panel ayer, que tienes biomarcas, por ejemplo, que te permiten verificar a partir de la actividad cerebral si la gente es feliz o no, pero estos básicamente son pruebas que se pueden hacer a muy pequeña escala. Lo tomaremos más en cuenta cuando nos ayuda a corroborar la medida, no solo algo que define la dimensión y punto. Entonces hay que entender que tenemos dos dimensiones objetivas que son observables, y también las subjetivas que solo puede reportar la persona en cuestión, y también hay que tener en cuenta que incluso para la dimensión objetiva hay un papel que se tiene que jugar en el tema del autorreporte. Tienes aspectos que pueden ser subjetivos en distintas formas, ya sea intrínsecamente porque no pueden ser evaluados por un tercero, o subjetivo en el sentido que se basan en que las personas reporten por sí mismas. Entonces hay un papel legítimo que tienen que jugar varios de estos autorreportes. Y el último criterio que quiero mencionar es el de, cualquier evaluación sobre el bienestar no es solo bienestar aquí y ahora, sino una evaluación a lo largo del tiempo y de la sustentabilidad. Uno de los presentadores de ayer mencionó las tensiones implícitas en cualquier lista de dimensiones. Entonces, efectivamente, cuando planteamos nuestro marco, decimos, estos son los asuntos que creemos que son relevantes para la gente a lo largo del mundo. Sin embargo, reconocemos que no es por esta razón o porque, la Comisión Stiglitz tiene algo similar y esto establece la legitimización del SET, sino que, a partir de lo que hemos visto en los años, el éxito, esto tiene que ver con la calidad de las deliberaciones a partir de las cuales resulta este acuerdo. Y en todo este proceso de consulta, tanto en el caso de Europa y el Reino Unido, estamos convencidos de que la razón por la que queremos poner el bienestar al centro de la política pública algunas deliberaciones promueven estereotipos que pueden paralizar la autonomía de la gente. Entonces esto me remite a lo que dijo John Halliwell ayer en su reciente participación en un seminario en uno de los Emiratos Árabes. Y él lo que nos dice sobre su experiencia, dice, estos son países que están invirtiendo bastante en esta agenda, pero cuando miden bienestar, ellos
deciden nada más hacerlo para nacionales, es decir, omiten a 80% de los inmigrantes que residen allí, pero que de alguna forma se decide que no son relevantes para políticas públicas. Entonces esto no significa que bueno, esto te va a llevar a decisiones que se pueden traspolar internacionalmente, pero algo que hemos aprendido de los países que han discutido esto, como Italia y México, es que hay mucho en común cuando ven las dimensiones que se seleccionan. Entonces, hay un interés legítimo de parte de los políticos, de la opinión pública, que se compara y dice, bueno, esto es lo que tenemos que esperar, que va a haber una serie de dimensiones que van a ser relevantes para todo el mundo. En el marco de la OCDE, distinguimos entre las condiciones materiales que tienen que ver con posibilidades económicas, control de comodidades y calidad de vida, lo cual se relaciona con todos los atributos de las comunidades que no tienen como resultado esto. Y bueno, una de las cosas sobre calidad de vida es el costo de vida, el bienestar subjetivo. Combina evaluación, afecto y también el sentido y propósito. El bienestar subjetivo es va más allá de uno de las 11 dimensiones de la OCDE. Uno de los intereses en esta agenda tiene que ver con el incremento exponencial de la investigación en este campo. Y cuando piensas en el bienestar en general, debido a que esta dimensión es sensible a otro gran rango de aspectos, bueno, no tienes esto, no lo tienes necesariamente cuando ves la seguridad de la gente, ni las relaciones con otros, sino que esto nos permite estimar a partir de la importancia relativa y la producción del bienestar subjetivo. Bueno, esto nos permite una base de comparación. Bueno, el papel del bienestar subjetivo en este marco es tal que, de acuerdo con ciertos autores, cuando menos, esto se representa como una utilidad y todo lo demás determina varias cosas. Pero debo decir que este nunca es el papel que hemos seguido en la OCDE. Por un lado hemos dicho que el bienestar subjetivo no es solo un aspecto, sino que combinas cosas sobre, bueno, no es solo pensar cómo crees que este aspecto de la evaluación afecta, sino que es conceptualmente diferente o independiente, puesto que se enfoca en distintas partes de la vida, tiene distintos conductores y no necesariamente deben ser fusionados en una sola dimensión. Pero lo importante es que conceptualmente puedes argumentar que el bienestar que el bienestar subjetivo no tiene una superioridad sobre otros indicadores. A veces sí hay que darle prioridad y a veces no necesariamente. Hay un libro que escribió Robert Schiavelli, un economista famoso, puesto que escribió en las mejor conocidas biografías de Keynes, llamada ¿Qué tanto es mucho? Y bueno, lo que él escribe es de qué puedes estar allí feliz. Entonces, en algunos países no hay nada. Si no hay nada para lo que estar feliz, tu bienestar subjetivo es bajo, pero no es lo único a lo que le importa a la gente. Y debido a esto, habrá un rango
de circunstancias y condiciones que tienen que ver con aspectos más tradicionales, recursos económicos, que serán importantes para los países y las prioridades relativas es algo que le corresponde al proceso político del país, pero no hay que decir que el bienestar subjetivo no es importante. Claro que lo es, yo creo que sí trae cosas y por eso hemos empezado un programa de trabajo para trabajar en esos asuntos. Es importante, cambia la forma en que pensamos varios de los retos políticos y esto lo quiero ilustrar a partir de dos papeles que puede jugar el bienestar subjetivo, pero no se han mencionado mucho en los últimos dos días. El primero es el papel del bienestar subjetivo en el monitoreo del progreso. Buena parte de la evidencia que hemos visto en esta reunión refiere a una comparación en un cierto punto de tiempo entre el nivel promedio de bienestar subjetivo y del PIB, y hay una discusión muy viva sobre qué debemos hacer acerca de la relación curvilínea entre ambos variables, y algunos economistas creen que, bueno, sí es curvilínea, pero también es logarítmica, y si es logarítmica y tomas la tasa de cambio del PIB, esto se traduce 1:1. Y este es es una discusión que no quiero hacer ahorita, pero lo importante que quiero realzar es que tenemos cambios en el bienestar subjetivo y esto arroja bastante luz sobre la perspectiva de cambios en el nivel de vida en los países. Una parte de evidencia de la conferencia regional, que organizamos hace un par de años aquí en el DF, organizada por la gente de la encuesta Gallup, refiere a la experiencia de varios países antes de la primavera árabe. Túnez era un país con un PIB que incrementó 7% en los 2 años antes del 2010, también en salud y educación. A Túnez le había ido muy bien en el índice de desarrollo humano, pero cuando ves la situación general de la gente, pues iba a la baja. En Egipto lo mismo, el PIB aumentó increíblemente y la gente que estaba contenta había reducido. Entonces, a pesar de mejores condiciones materiales y PIB, no hay satisfacción. Pero otra cosa que no era evidente allí, ni siquiera cuando escribimos esto, sino que el bienestar subjetivo puede caer cuando viene una crisis y cae mucho más de lo esperado. Y esto es particularmente evidente si ves países en el sur de Europa que han sido afectados por una de las crisis financieras más fuertes de la posguerra. España, en los 4 años hasta 2010, el valor promedio del país, del salario cayó 14%. En una escala del 100 es mucho, sobre todo si luego tratas de traducirlo a un equivalente en ingreso y ves el tipo de coeficiente que se genera a partir de un análisis de regresión, y los mismos patrones existen en la mayor parte de los países del sur de Europa. En Italia cae 15%, en Grecia cae 23%, en Portugal cae 14%, y esto
mientras que en países como Alemania está incrementando. Y este es uno de los asuntos en los que esta información sobre bienestar subjetivo nos puede arrojar luz sobre los cambios en las condiciones de las personas. Es solo una forma en la que esto afecta, y una característica típica que la gente tenía en el pasado es que la gente con frecuencia son más optimistas en términos de su bienestar subjetivo a 5 años que ahora. La gente por lo general son más optimistas sobre la prosperidad de sus hijos que la propia, y eso es totalmente lo opuesto. Las consecuencias son incluso más impresionantes si vemos la confianza de la gente en las instituciones. Eso disminuye a la mitad, y esto quizás sea una de las herencias más duraderas de la recesión, porque es algo que realmente afecta nuestra capacidad para recuperarnos, la confianza que tenemos en que nuestros políticos puedan hacer algo para mejorar las cosas. El otro punto que quiero mencionar son los otros roles de evaluar los resultados, y cada uno de los problemas son bastante. La medida del gasto público en los países de la OCDE es sobre educación y retiro, así que están dirigidos a diferentes aspectos del bienestar de la gente. Y cuando piensan en el tipo de herramientas que el gobierno usa para evaluar la eficacia de sus intervenciones, cuando la mayoría de las veces no es una evaluación, a veces no es una evaluación sobre la mercadotecnia o el PIB que genera, pero cuando ven el estimado de los resultados totales es realmente poco. Y de esta forma podrían argumentar que el bienestar subjetivo no hay ningún impacto de mercadotecnia. Quiero mencionar algo rápidamente sobre el tipo de investigación que la OCDE ha estado haciendo en este campo. Una es en el campo de políticas sociales, en donde nuestros colegas han observado algunos países con datos de panel el impacto de los cambios en las políticas sobre el bienestar subjetivo, y el caso que están viendo en particular es sobre la extensión en ausencias por maternidad. Y cuando ven esas mediciones, es evidencia significativa. En países como Alemania es un impacto muy fuerte. Alemania es uno de los países que están implementando más de esos cambios en las políticas, y la evidencia para Alemania es muy fuerte, y la evidencia es similar también, pero más débil, como el Reino Unido y Bélgica. Eso realmente no nos sorprende. Después de todo, es la razón de existir estas políticas, y no es en sí un argumento para no hacer reformas, para reducir la generación de sus beneficios, pero debemos llegar al punto de que estas políticas se deben basar en una evaluación completa del costo y beneficio. El otro ejemplo que quiero darles, pero muy brevemente, es sobre el campo ambiental. Estamos analizando cómo el bienestar subjetivo se puede relacionar con las mediciones objetivas de la calidad del aire, combinando información de los encuestados y el lugar en donde viven, y luego a mediciones reales de calidad del aire, como concentración de partículas. Y cuando lo hacemos, vemos que la gente, primero que nada, son muy buenos para evaluar cuáles son las calidades de esas condiciones ambientales, y también vemos que estas mediciones objetivas tienen un impacto bastante discernible en las evaluaciones de vida. Y usando la medición objetiva nos permite obtener mediciones más objetivas de los efectos. Bueno, muy rápidamente. Otro problema más que va a surgir es que en esta sala hemos estado hablando del bienestar subjetivo y, por supuesto, del trabajo que debe hacerse sobre por qué es importante, pero yo creo que si queremos trabajar hacia un cambio en el paradigma en economía,
Debemos poner al bienestar subjetivo en un contexto más amplio en el que se tome en cuenta la forma en que interpretamos el comportamiento de la gente y también cómo comprendemos las funciones del mercado. Cuando hablamos del comportamiento de la gente, todos estamos familiarizados con el estándar, la descripción estándar en los libros de texto de que los individuos son egoístas, buscan lo que es mejor para ellos. Hemos aprendido por la economía que muchas de las suposiciones no son siempre ciertas. Y solo cuando comprendemos la distinción entre las acciones y los resultados, necesitamos incorporar mejor y reflejar los hallazgos económicos en el contexto de nuestra discusión. Y es lo mismo en términos de los mercados, en términos de la macroeconomía, para reflejar toda la información fundamental de los mercados. Giran en torno al equilibrio y todo esto se determina por la capacidad de los mercados. Y bueno, con 6 años en esta crisis, no todos creen que esto es cierto, pero es necesario relacionar todos estos elementos y si no va a ser difícil lograr un cambio en el paradigma del que hablamos. El último punto que quiero mencionar, y con esto concluyo, es que vamos a continuar trabajando en estas cuestiones en el futuro. El bienestar subjetivo va a haber llevar a cabo seminarios, investigaciones y también sobre los sesgos culturales, pero en términos generales, el trabajo en bienestar subjetivo se dirige hacia lanzar esta nueva encuesta de Vivir Mejor en octubre y obtener mayor experiencia sobre las mediciones de violencia contra mujeres. Y por último, vamos a continuar brindando un foro en donde los países, los académicos, los estadísticos puedan compartir experiencias en este campo. Eso lo hicimos la última vez en Nueva Delhi, en octubre de 2012 y con mucho gusto les anuncio que el siguiente foro de la OCDE se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, coorganizado con nuestros colegas del INEGI. Es una gran oportunidad para nosotros para profundizar nuestra asociación con los actores de la región y realmente ansiamos poder participar en esta experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, Marco. En lo que llegan las preguntas por escrito, yo sí quisiera comentar 2 cosas importantes. ¿Por qué el INEGI adopta el marco de la OSD para la medición del bienestar subjetivo? Bueno, no solo porque México es un país miembro del organismo, no solo porque la ley que rige al INEGI, que es la del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, mandata que el INEGI esté al día con las normas y recomendaciones internacionales, sino porque hay una madurez enorme en este trabajo que ha hecho la OSD, y no solo en las cuestiones metodológicas, metodológicas para medir el bienestar subjetivo, sino también desde el punto de vista del marco conceptual. La OSD no hace idénticos la idea de bienestar subjetivo y felicidad. Entiende muy bien que bienestar subjetivo son 3 componentes, que es satisfacción con la vida, balance afectivo y eudaimonia, o significado, sentido, significado, y entiende que esos 3 elementos son fundamentales. ¿Por qué esto es importante? Porque se puede muchas veces confundir esta idea de felicidad, de bienestar subjetivo, con hedonismo, con una visión hedónica, ¿no? Nosotros podemos pensar en un narcotraficante que puede estar feliz en un sentido hedónico, pero obviamente tiene problemas para encontrarle significado a su vida y, y sobre todo a los de los demás. Entonces, es una aproximación adulta realmente al bienestar subjetivo, y además su visión de la calidad de la vida de la OSD, pues lo sitúa como un elemento, el bienestar subjetivo, pero dentro de un marco de sustentabilidad.
sustentabilidad económica y sustentabilidad planetaria. O sea, el mensaje de la OSD es, el bienestar subjetivo no quiere decir procurar la fiesta hoy y luego ver qué pasa mañana. Entonces, es un marco maduro desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista conceptual en su visión del individuo y desde el punto de vista macro o de visión de las naciones. Entonces, no es cualquier cosa lo que ha llegado a la OECD. Bueno, entonces aquí tenemos las preguntas con distinta caligrafía, en el orden en el que llegan. Vamos a leerlas. The Better Life Index ranks y este índice tenemos un alto nivel de suicidios. Esto es una contradicción con la idea original de que la felicidad es más un objetivo. Porque es bastante larga. Well, the questioning fee. No creo que sea una contradicción. A un nivel, el punto que mencionan es que el ranking puede cambiar si deciden que quieren evaluar otros aspectos distintos al ingreso, al suicidio. No hay un ranking único. Y el interés de la aplicación es que hasta cierto grado les muestra a los usuarios la posición real de los países. Puede cambiar de acuerdo con las diferentes elecciones. Yo diría que no hay mucha sorpresa por el hecho de que algunos de los países, como los países escandinavos, Australia y Canadá, por lo general tienen un ranking alto en esas mediciones por un rango de elecciones posibles que se pueden hacer, al menos dentro de los países europeos, los países escandinavos. Son de los mejores ejemplos de países que hasta cierto grado han podido combinar criterios de eficiencia económica y también criterios de equidad. Así que el hecho, bueno, son algunos de los países más ricos de la OCDE. Estados Unidos pueden estar cerca de los principales en la escala, pero también pueden bajar si tomamos en cuenta otras dimensiones. Lo que realmente me impresiona cuando comparamos el desempeño de Estados Unidos y otros países europeos, si vemos la esperanza de vida al nacer, en los 60 Estados Unidos tenía mayor esperanza de vida que Italia. Y era una ventaja que se ha revertido por completo en los últimos 20, 30 años. Y esto al mismo tiempo en PIB per cápita se está invirtiendo. Así que no hay una asociación 1 a 1 entre el nivel de cambios de estas variables. Así que se puede esperar para diferentes opciones y pueden obtener diferentes rankings. Creo que esta pregunta es muy larga y vamos a regresar a esto después. Esta pregunta es, bueno, ¿es prioritario el bienestar relacionado con el tema ambiental? Yo creo que no traes translation. La cuestión ambiental. ¿En qué posición está con respecto al bienestar? Cuando pensamos en el medio ambiente, se puede ver de dos formas. Por un lado, hemos incluido una dimensión para calidad ambiental en el marco de nuestra encuesta. Tenemos una serie de mediciones que están incluidas, son limitadas, están limitadas a mediciones de calidad del aire, debido a las restricciones para poder comparar 34 países de la OCDE. Pero se puede hacer un gran esfuerzo y sabemos que el medio ambiente es parte de la evaluación de la sustentabilidad.
Así que la agenda no es solo maximizar el bienestar aquí y ahora, la sustentabilidad tiene que ingresar o formar parte de la evaluación de una forma u otra, y es parte del ejercicio, no solo en el ejercicio de la OCDE, y también cómo los países miembros lo han estado aplicando. Así que vamos a incluir cada capítulo sobre a qué nos referimos con sustentabilidad del bienestar en la próxima edición de nuestra encuesta, y vamos a incluir indicadores más adecuados, pero esta cuestión es conceptualmente complicada. Básicamente pensamos que si tomamos en serio esa idea del bienestar sustentable, ¿cuál va a ser la esperanza de vida dentro de 100 años? ¿Y cuáles son las acciones que son evidentes en la actualidad y que van a influir en esos resultados? Así que algunas de esas acciones probablemente ya se sepan. Puede ser en relación con el comportamiento o cómo podemos intervenir, pero muchos otros factores están en el ínter, y esta comprensión de cómo esto puede influir en los resultados podría ser muy prematuro, y puede ser la gran agenda que vamos a enfrentar en los próximos años. Aquí tenemos otra pregunta de Raúl Arreola. Dice, usted sugiere que hay una correlación con el PIB, y ¿usted ha medido el grado de correlación espuria? No quiero entrar a una cuestión técnica, pero bueno, el punto, la forma en que la mayoría de la gente que está familiarizada con econometría, y cuando ven las series de tiempo de dos variables, si una variable tiene una tendencia en el transcurso del tiempo como el PIB, y si otra variable es estacionaria porque fluctúa a un nivel constante, entonces necesitan transformar la primera variable para incluirle cambios también. Y eso lleva a la conclusión de que cuando vemos de que desde la perspectiva de la aplicación macroeconómica tiene mucho sentido ver los cambios en el PIB per cápita y cómo afecta a los niveles del bienestar subjetivo. Es una discusión que está teniendo lugar y la gente tiene diferentes visiones. Angus Deaton ha dicho que después de todo, si la transformación lineal logarítmica y la transformación del PIB versus ingreso es totalmente lineal, volvemos al principio. Así que los cambios en las condiciones materiales son muy efectivos para mejorar el bienestar subjetivo de la gente a cualquier nivel de desarrollo. Ahora, ¿qué es limitado en cuanto a ese argumento? Bueno, entre más ricos sean los países, entre más difícil sea para ellos duplicar su PIB de un año al otro, es decir, si es 10%, eso sea posible para países que están más abajo en el ranking del PIB per cápita, pero entre más escalen en PIB, esto se vuelve más difícil de alcanzar. Así que creo que debemos tomar la idea de la utilidad marginal decreciente del ingreso. Más preguntas. Una de George Blank. ¿Qué acciones se deben hacer en relación con el sistema de asignación para difundir estas ideas entre los jóvenes? ¿El AUDE está planeando alguna acción en este sentido? Bueno, es una de esas áreas en la que estamos viendo en la OCDE y más allá cómo esta idea de aprender a vivir más que aprender a trabajar, y uno de los ponentes de esta mañana lo mencionó. Hay temas que están surgiendo en la discusión sobre la reforma del sistema educativo en Francia, así que están comenzando a ser bastante evidentes. La OCDE, yo creo que
Una de las principales herramientas que la OCDE ha implementado para monitorear y medir el desempeño de los estudiantes es la evaluación PISA, que es un programa para medir las competencias de los estudiantes a los 15 años. Y para la próxima encuesta PISA se van a introducir preguntas sobre el bienestar subjetivo de los estudiantes. Ya hay algunos resultados que probablemente salgan este año y creo que hay potencial para cambiar la perspectiva de las políticas educativas en relación con incluir tantas competencias como sea posible, cosas que deben aprender, reconociéndolos como agentes de que no deben solo ir a la escuela para aprender a trabajar, sino también tener una noción abstracta de esa aplicación. Bueno, mis hijos estudiaron en el sistema educativo francés y que tiene que ver con estas ideas tradicionales de aprender más y más y más nociones. Un sistema muy competitivo y muy poca atención se le da al florecimiento de los niños. Otros sistemas educativos no tienen la misma actitud y cuando empiezan a medir esas cosas, algunas de las herramientas que implementó la OCDE podrían cambiar la perspectiva de que tienen las secretarías de educación. Es una última pregunta, esta no trae nombre, viene en español, la voy a tratar de traducir. ¿Cuál sería el principal argumento para convencer a las autoridades de un país pobre con el fin de que el país mida el bienestar subjetivo? ¿Cuáles serían sus principales argumentos para las autoridades para convencer a estos países pobres? Bueno, en el foro de Nueva Delhi que organizamos el año pasado es que vender las mediciones de bienestar subjetivo a algunos de los países es difícil, en especial cuando pensamos en algunos de los países africanos que tienen grandes tareas simplemente para implementar las mediciones básicas como censos de población o mediciones de inflación, y el argumento que y realmente yo sé de dónde proviene. La cuestión es que hay una jerarquía de prioridades estadísticas. Entonces, primero hagamos lo básico y luego otras decisiones en 10 años. Y esto potencialmente está cambiando la discusión. Primero que nada, estamos viendo una atención política a estas cuestiones al nivel de la discusión del éxito de las metas de desarrollo del milenio, al grado de que esta idea de que una mayor comprensión del desarrollo se va a transversalizar en las deliberaciones políticas y se podría esperar que haya una mayor atención a estas mediciones. Y el otro argumento que yo creo que deberíamos usar es que con las nuevas tecnologías hay posibilidades significativas para que los países brinquen estas etapas de desarrollo estadístico. Ha habido mucha discusión en la OCDE sobre estos grandes datos, usando este tipo de herramientas para medir cosas como inflación. Yo creo que los grandes datos no se pueden usar para medir el bienestar subjetivo, pero si lo hacemos mejor uso de este tipo de tecnologías, están liberando algo de espacio en donde estas mediciones se pueden implementar en nuevos campos. Y bueno, aún así, recordemos que Bután, que no es un país que tenga el mayor PIB per cápita, han sido pioneros en este tipo de mediciones. Y cuando tuvimos la reunión en París la semana pasada, hubo una presión muy elocuente sobre el tipo de mediciones que Marruecos implementó. Así que estamos en una fase donde estamos viendo campeones de este tipo de mediciones en todos los continentes. Así que
Cada vez es más difícil argumentar que esto es solo una medición para países ricos. Bueno, muy bien. Con esto le damos fin a esta sesión. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, en verdad.